En la mañana de hoy vamos a dar continuidad con nuestra exposición de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y por la gracia de nuestro Dios, hoy daremos inicio a un nuevo capítulo, al capítulo número 4 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Así es que les imploro, hermanos, que tomemos nuestras Biblias, busquemos esta carta diligentemente. Allí adelantico es la lectura que hicimos a los Corintios, tenemos la carta a los Gálatas, y vamos a hacer lectura de los primeros 7 versículos, del capítulo 4. Pongámonos en pie para honrar la palabra del Señor y hagamos lectura de estos 7 versículos. Dice la palabra del Señor: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bendito Padre, te damos gracias por esta porción que nos regalas en esta mañana. Te imploramos, oh Señor, que hables a nuestras vidas, que urgentemente, Señor, seamos nosotros cautivados por tu palabra y hallemos el lugar debido en Cristo Jesús. Que ya somos hijos tuyos, amado Señor, que ya ha cesado el tiempo de esclavitud. Y de no ser así, amado Padre, usa este texto, Padre bendito, para traer liberación, Señor, de nuestras vidas, de esa vieja manera de pensar las cosas a las cuales seguramente en algún tiempo estuvimos de acuerdo y aún así esclavizados. Te rogamos, Padre, que nos bendigas en esta mañana en la exposición de este texto. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tomemos asiento. Muy bien. Aunque no vamos a hacer la exposición de los 7 versículos, no vamos a alcanzar por el tiempo. Sí vamos a avanzar en parte de esta porción. Y en cierto aspecto, estos 7 versículos están divididos en un antes y en un después. En un antes de Cristo y en un después de Cristo. Y es por ello que cuando nos comencemos ahorita a adentrarnos en este nuevo capítulo de la epístola, y aunque no sea nuevo el tema, porque ciertamente Pablo no cambia el tema, él sí va a retomar ciertos asuntos que él ya ha tratado precisamente para reforzar su argumentación de ese antes y ese después de Cristo. Y como les digo, aunque aparentemente se trata de una repetición de lo que el apóstol ya nos ha estado enseñando,
vamos a encontrar en este pasaje que hay elementos que son más profundos y aún más contrastantes para la vida de todo creyente. Por ejemplo, nosotros ya hemos tratado con el tema de la adopción, ¿verdad? Y en cierto aspecto también hemos tratado con el tema de la esclavitud. Y este tema lo retoma nuevamente aquí el apóstol Pablo. Fíjense que considerando que el tiempo de la ley fue un periodo en el cual los judíos estuvieron, por así decirlo, presos del rigor de las demandas de la ley, con tal que el mismo apóstol Pablo en el versículo 23 del capítulo 3, él presenta a la ley como un carcelero. Entonces, efectivamente, ese periodo de la ley en el cual estuvieron sujetos los judíos, pues, entra en consonancia como un tiempo de esclavitud, como un tiempo en donde sus vidas estuvieron limitadas. Pero ese tiempo de encierro o ese tiempo de esclavitud tuvo un propósito de carácter pedagógico, con el cual Dios quería que su pueblo, ese pueblo que Él había elegido sobre todos los pueblos de la faz de la tierra, Dios quería que ellos entendieran que estaban en necesidad. Para eso les dio la ley, para que ellos entendieran que tenían una necesidad y que si lo grababan en sus corazones y en sus mentes, ellos podían ser conscientes de su rebeldía. Podían ser conscientes de que estaban mal delante de Dios, pero a la vez, reconociendo que la ley vino después de la promesa cobraría una mayor fuerza. Ya viéndose pecadores, ahora recordarían que la promesa de Dios estaba en su favor, que Dios le iba a dar su favor y resolver el problema del pecado. Y si nosotros lo pensamos para nuestro tiempo, lo pensamos para nosotros, aunque no somos judíos, ni estuvimos bajo esa regulación estricta de las leyes ceremoniales y de las leyes nacionales en las cuales sí estuvo Israel, la ley para nosotros ha sido como un tutor y un curador, que son términos que los encontramos aquí en los primeros versos del capítulo 4. Ha sido como un tutor y un curador que ha de ayudarnos en nuestra, óigame bien, inmadurez. A nuestra inmadurez. ¿Para qué? Para que formemos un pensamiento estructurado, un pensamiento claro, un pensamiento genuino de nuestra condición delante de Dios. Porque es allí donde muchas veces resbalamos. No sabemos qué tan bien o qué tan mal. Más me inclino a la segunda, de cómo estamos realmente delante de nuestro Dios. Y ciertamente es muy lamentable y sería muy lamentable nuestra existencia bajo un pensamiento de falsa seguridad, de tener una comodidad como si yo no le debo nada a nadie. Y eso es lamentable, esa falsa seguridad, confiando en estándares, diga usted, estándares mundanos, en estándares que avalan más bien nuestro pecado. Pregúntele usted a una persona cercana que no conozca del Señor, pero que de pronto lo conozca usted. Pregúntale qué concepto tiene de usted. Y muy seguramente no le va a hablar mal. Le va a decir que es bueno, buen amigo, un buen vecino, buen trabajador. Eres bueno. Y ese concepto, ese estándar mundano, lo que hace es menguar nuestro concepto acerca de lo pecadores que somos.
El estándar del mundo es simplemente un nivel demasiado bajo. Es un estándar sumamente escaso como para que sea capaz de acusar a los hombres. Por el contrario, ¿qué es lo que hace el mundo? O más bien, ¿qué es lo que hace la filosofía de este mundo? Bueno, esta está adecuada para ensalzar el pecado del hombre, al punto de servir como un tizón ardiente que lo que va a hacer es cauterizar la conciencia de los hombres. No estás mal, lo que haces está bien. Si eres hombre, tienes que hacer tales y tales cosas. Y no le llaman pecado. Es propio del hombre, o es propio de la mujer, es propio del ambiente, es propio de la cultura. Pero jamás le van a llamar pecado. Y lo que hacen es cauterizar la conciencia. Esta es la realidad del mundo caído en el cual nosotros estamos. Un mundo caído que ha buscado a toda costa acallar la voz de Dios, la cual acusa a todos los hombres para que entiendan la voz de Dios, para que entiendan que ellos han violado la voluntad de su Creador. Y cada intento por justificar sus actos de pecado, pues ¿en qué se convierte? Pues en un factor multiplicador de pecado. Eso es, cada vez que queremos justificarnos, lo que estamos es sumando pecado tras pecado, estamos multiplicando nuestro pecado. Incluso los hombres han inventado filosofías, cultos, religiones que no hacen más que menguar la voz de la conciencia, sembrando ideas de que a la hora de la verdad lo que hace es desestimar la maldad de los hombres. Tú eres bueno. Ahora Pablo va a tomar las riendas de la carta y va a invertir en estos creyentes gálatas que estaban cayendo en esto, procurando ajustarse a una legislación que ya pasó, a una normatividad, a incluso de hombres, para procurar justificarse delante de Dios. Y lo que Pablo va a hacer, va a invertir es tiempo para que ellos entiendan que aunque son herederos de Dios, porque son creyentes en Cristo, se comportan como lo que antes de Cristo eran. ¿Cómo? Unos esclavos. Que han hecho de los ritos y de las prácticas judías un amo que les esclaviza. Pretendiendo buscar liberarse, tomaron un yugo, tomaron cadenas que les proveía el judaísmo y se los anclaron sobre sí, siendo ellos cautivos, siendo esclavizados, creyendo que estando bajo ese peso denso del cumplimiento, los puede llegar a ser aceptos delante de Dios. Esta era la condición de los Gálatas. Ahora, lo que tenemos en los 3 primeros versículos es la realidad del pueblo judío, que estuvo sujeto al Antiguo Testamento bajo la instrucción de la ley, con un propósito divino, el cual fue deformado por los mismos judíos, demostrando allí mismo su inmadurez. Porque ¿quién trajo la ley? Dios. Es la ley de Dios que la trajo para el pueblo judío. Pero el pueblo judío no recibió la ley con el propósito que Dios la había dispuesto, sino que la deformó, la usó de mala manera. Y demostrando nuevamente que la inmadurez que había en ellos. Esa deformación del propósito de la ley, en tiempos del apóstol Pablo, fue traída por los judaizantes, con la intención de imponerla sobre los creyentes del Nuevo Testamento, de aquellos que se salvan únicamente por la fe y nada más que por la fe.
Pero los judaizantes trajeron esta carga y la impusieron sobre los creyentes, en este caso particular, sobre los gálatas. Y esto llegó a desencadenar en hacerles esclavos de esa antigua dispensación, siendo que ya ellos habían sido liberados por causa de Cristo. Así es que hago lectura nuevamente de los 3 primeros versículos. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Miren, los gálatas vinieron a ser, o más bien, sí, son para nosotros, un ejemplo de inmadurez. Un ejemplo de inmadurez en medio del pueblo de Dios. Inmadurez que hasta nuestros días está presente, donde se abraza los principios básicos de la vida cristiana sin crecer en medio de ellos para ser más como Cristo. No se crece, no hay crecimiento. Nos quedamos en lo que estuvimos leyendo en esta mañana de manera providencial, en el capítulo 6 a los Hebreos. La leche, en los rudimentos de la doctrina, en lo básico, y allí damos vueltas y vueltas, y nos levantamos y caemos, y vueltas, y no crecemos. Así eran los gálatas, inmaduros. Los gálatas estaban desvirtuando la salvación por gracia. ¿Sí? Estaban añadiendo obras a sus vidas, como si éstas les pudieran hacer más salvos. O sea, no solamente estaban volviendo al rudimento, sino que estaban volviendo mucho más atrás. Su comportamiento era como la de un niño espiritual que aún no ha comprendido las doctrinas básicas del cristianismo. Y en sus vidas, en lugar de haber un avance, un crecimiento espiritual, pareciera ser que más bien se evidenciaba un estancamiento. E incluso, como les digo, un retroceso a prácticas que antes estuvieron, pero que ya no eran necesarias. Pablo comenzó aclarando que lo que él expuso en los últimos versículos del capítulo 3, que los tratamos la semana pasada, y las semanas previas, Pablo aclaró referente a los verdaderos herederos de Abraham, que ellos son los que pertenecen a Cristo, ¿verdad? Esos son los verdaderos herederos de Abraham, los que pertenecen a Cristo. Y tiene que ver completamente ahora con esta nueva línea de argumentación. Y por eso es que Pablo comienza el versículo 1 diciendo, pero también digo, como queriendo decir que no se debe desconocer que aunque son herederos, hubo un tiempo preparatorio de la niñez, el cual es pasajero. Tiene un tiempo de inicio, un tiempo de finalización. Y que pretender ahora mantenerse bajo el cobijo de ese tiempo pasajero, de ese tiempo de preparación, pues sencillamente es mantenerse en un estado de niñez y de inmadurez. Dice Pablo, versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Qué es lo que hace aquí el apóstol? Viene a retomar una ilustración que él ya ha venido tratando desde el capítulo anterior. Recordemos el ejemplo del ayo, el ayo es un esclavo designado por su amo para que se convirtiera o fuera más bien el custodio o el cuidador del heredero, de su hijo, mientras que este hijo era niño.
Ese es el contexto de esta ilustración. Se trataba de un tiempo de instrucción, pero de fuerte rigor en cuestión a la disciplina, en recibir todo lo necesario para ser formado en esos hábitos y en esos aspectos propios de la sociedad. Por tanto, ese trato que se le daba al niño heredero era tal cual como si fuera un esclavo. Era tal cual como lo que hacía ese ayo y le enseñaba a su hijo esclavo. Era un trato exactamente igual. Y esto es porque todo el tiempo este hijo heredero, este niño, pasaba todo el tiempo junto a su ayo, sujeto a la autoridad de su ayo, que había sido delegado por el verdadero padre del hijo. Aún con todo, el niño es heredero. Tratado como esclavo, pero heredero. Bajo el rigor de la normatividad de este ayo, pero heredero. Sujeto a una instrucción fuerte, constante e incluso de disciplina física, pero aún heredero. Ante la ley, este niño era dueño de todo lo que su padre le dejara. Pero por ser niño no podía tomar ninguna decisión sobre esos bienes. Por eso Pablo dice que aunque este niño es heredero, ¿sí? Y en sus palabras él dice, es señor de todo, pero por causa de esa edad inmadura no podía disponer de esa herencia. Por eso no se distinguía entre un esclavo, ¿sí?, que recibía lo justo, tal cual como recibía el hijo del esclavo, recibía el hijo heredero, su sustento diario, natural y normal. Es como el caso del hijo que trabaja en la empresa que es de su padre, ¿sí?, y que siendo el hijo del dueño, está sujeto al mismo trato como cualquier otro trabajador. Y mientras esté bajo esa administración, seguirá siendo nada más que un empleado, que un trabajador más. Eso es, tal cual. Y tal cual eran los judíos. Y aquí me refiero a esos judíos verdaderamente piadosos antes de la venida del Mesías, que a decir verdad se encontraban en una condición inferior a la condición de los creyentes después de la venida de Cristo. No se asuste, aunque se salvaron de igual manera por causa de la fe, estaban menguados en algo. ¿A qué me refiero con esto? Estos creyentes del Antiguo Testamento eran herederos de la promesa, ¿sí? Pero solo hasta la venida de Cristo tal herencia era recibida. Y no hay duda, hermanos, no hay duda en las palabras de los judíos que creyeron en las promesas de Dios, y ellos decían que ellos eran hijos de Dios. No hay duda en esas palabras, pero aún siendo hijos, no habían recibido por el momento lo prometido. No lo habían recibido. Y cito, por ejemplo, Hebreos capítulo 11. Búsquelo usted allá en su Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos 11, verso 13. Miren lo que dice la Escritura en esta porción, refiriéndose a los santos del Antiguo Testamento. Hebreos 11, 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Allí está. El hijo, el heredero que no ha recibido. Y así murieron, sin recibir nada. 11:3.
murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por eso es que también se nos habla de Abraham, que él, aunque llegó a la tierra prometida, él andaba en tiendas, él vivía en tiendas como un extranjero. Hermanos, es imposible, óigame bien, es imposible negar que estos creyentes no fueran a recibir lo prometido. No lo recibieron, pero es imposible, es innegable que no lo fueran a recibir. Y ciertamente ellos mismos, como lo cita aquí Hebreos, estaban interesados en las promesas y esperaban, y como lo dice aquí el texto, los saludaban como si estuviera cerca para ellos, pero aún no lo habían recibido. Pero todavía estaban en una condición de servidumbre. De una condición de servidumbre a la ley, y que solo el Evangelio de Cristo podía liberarlos. Y lo podemos ver dentro del pueblo ya después de la dinámica de toda la legislación dada por Dios a Moisés, como aún los verdaderos santos del Señor que habían creído por fe, aún estaban sujetos a la servidumbre del cumplimiento de la ley rigurosa y fuerte. Pero solamente hasta que viniera Cristo y el Evangelio de Cristo fuera predicado, ellos podían ser libres de la ley. Libres de la ley. Pablo continúa precisamente con su argumento diciendo, ¿cómo es el estilo de vida de ese niño heredero con carácter de esclavo? Y es que en su inmadurez, dice el apóstol Pablo allí, que este niño está bajo tutores y curadores. Tutores y curadores, tal como lo señala allí el versículo 2. Aparentemente, nosotros podemos entender que se trata de dos oficios distintos, ¿sí? Dos oficios distintos, los cuales denotan es una práctica de control y de dirección sobre ese niño. Por ejemplo, el oficio de tutor, si nosotros lo pensamos en nuestro tiempo, para nosotros, un tutor es como aquel que está en la capacidad de ofrecer instrucción, ¿sí? Aquel que enseña. Eso es lo que tenemos nosotros en concepto para nuestra actualidad. Pero el sentido que lleva la palabra griega es la de mayordomía, la de un mayordomo. Y es tal cual la labor que se le encargaba a ese esclavo de confianza a quien se le ha puesto bajo su cargo el cuidado de los niños de la familia, para que sea el mayordomo, no solamente de bienes, sino de los hijos del padre de familia. ¿Con qué propósito? Para que los acompañe a todo lugar, para que esté con ellos, para que los cuide, para que los instruya, para que los guarde, para que incluso, cuando hablo de instrucción, es en esa instrucción propia de los deberes de la casa y de las responsabilidades personales. Porque el ayo no era quien le enseñaba, el ayo era quien llevaba al niño de la mano a quien le iba a enseñar. En nuestro tiempo pudiéramos decir, es quien lo llevaba al colegio, pero era el encargado de que tuviera todos sus elementos al día, estuviera lo suficientemente ordenado para asistir a su reunión con su profesor en su momento, pero sí le instruía en todos esos elementos de comportamiento social. Además, Pablo, de utilizar el término de tutores, que están bajo tutores, usa otro, y es el término de curadores, ¿sí? El término de curadores. Y es muy cercano a lo que es un mayordomo, pero haciendo más énfasis en su rol como administrador. Como administrador. Es como si se tratara de aquel que está en autoridad sobre otros esclavos
para asignarles sus tareas, sus responsabilidades, el que organiza, ¿sí? Los organiza. Por eso es que no es necesario hacer una distinción entre diferentes individuos que estuvieran por encima del niño para ejercer autoridad y cuidado. Más bien, pues debiéramos entender que se trata de la sujeción o del carácter de la sujeción a la cual el niño estaba habituado, es decir, sujeto a un gobierno y a una serie de restricciones, las cuales estarían acompañando al niño hasta el tiempo señalado por la sociedad, la cultura, no, el padre, hasta ese tiempo. Estas condiciones de tutores, de curadores, estaba sujeto, esclavizado el niño hasta el tiempo señalado por el padre. Y ese tiempo señalado era más bien una costumbre griega, era más griega que del mismo Imperio Romano. En el Imperio Romano la costumbre en esa cultura estaba partida incluso en 2 edades. Una, si no estoy mal, a los 14 años, ¿sí? Y otra ya a los 20, 24 años, donde ya se le dotaba de toda su responsabilidad social como una persona adulta. Pero en la cultura griega era el padre, no la sociedad, el que disponía cuándo era ese tiempo de madurez del niño. En la cultura, en nuestros días, o más bien en nuestra nación, está estipulado que una persona se convierte en adulto a los 18 años y con ello se le otorgan los derechos y las responsabilidades frente a la sociedad. Y el gobierno es quien dictamina ese tiempo, ¿sí? Pero en lo que respecta a la herencia, el padre, si está vivo, es quien fija el tiempo de la heredad, ¿sí? O puede ser fijado en su testamento para el tiempo en que él fallezca. El punto es claro, y a lo que quiero llegar es que es el padre quien define la adultez del hijo para que reciba la libertad de lo que anteriormente le esclavizaba. O más bien, de lo que no le permitía disfrutar de todos los derechos que le correspondían. Hasta aquí tenemos lo que Pablo utiliza como una ilustración, ¿sí? Como una ilustración, que entre tanto el heredero es hijo, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Es un tiempo de capacitación, es un tiempo de guianza, es un tiempo de instrucción, es un tiempo de disciplina. ¿Por qué? Porque el niño es inmaduro. Inmaduro. Ahora, lo que va a hacer el apóstol Pablo es tomar esta ilustración y aplicarla. Y la aplicación es la que encontramos en el versículo número 3, la cual dice: así también nosotros, tal cual como les he explicado con esta ilustración, así también nosotros, cuando, oígase bien, cuando éramos, en el pasado, niños, estábamos, tiempo pasado, en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Bueno, lo que aquí tenemos es una identificación tanto de Pablo como de los creyentes judíos. Por eso él se involucra, nosotros, ¿sí? Así también nosotros, él se está identificando que ellos vivieron como judíos
sujetos a la cobertura de la ley. Y esto no lo podemos desligar porque ese es el pensamiento que ha traído a lo largo de toda la carta, de la ley, la obra de la ley. Así era la condición de los judíos, que vivieron sujetos a la cobertura de la ley, que funcionó para ellos precisamente como un tutor y como un curador. Como aquel ayo que fue impuesto por el Padre para que sus hijos fueran preparados para aquel día en que Cristo atravesara los cielos y tomara la naturaleza humana, y así poder redimir a los elegidos de Dios, otorgándoles las bondades de la herencia de su Padre. Cualquiera que estuviera sujeto a la ley, necesariamente se encontraba en un tiempo de esclavitud. Se encontraba en un tiempo preparatorio, donde cada precepto de Dios ¿le ayudaría o no le ayudaría? Pues claramente que le ayudaría. ¿A qué? Pues le ayudaría a comprender la realidad de su corazón. ¿Cuál es la realidad del corazón del hombre? Pecador. ¿Y cómo ayudó la ley? Diciéndole, has pecado en esto, en esto, en esto, en esto, y en toda la voluntad de Dios. Para eso trajo el Señor la ley, para capacitarle, para que él entendiera cuál era su condición delante de Dios y le hiciera llorar delante de su Señor y pedirle misericordia para ser salvado. Y esta provisión es por medio de la fe. Ahora, antes de poder creer en las promesas de Dios, que ciertamente es liberador para cualquier individuo, saber que para su mal, Dios tiene un plan, esto es sumamente liberador, y que ha dispuesto a hacerle parte de ese plan de salvación, otorgándole todo lo necesario. Pero antes de ese rescate, cada individuo estuvo sujeto a la esclavitud de la ley, tal cual el niño que era obligado a someterse a su ayo, tal cual. Pero se trata de una condición que el mismo apóstol Pablo la presenta como pasada. Cuando éramos niños, dando a entender que ese periodo de inmadurez, de ese periodo de ser el niño heredero, estando sujeto o bajo el rigor de la ley, tuvo su tiempo, un tiempo que ya pasó, que ya no puede ser más, que ellos ya no son más niños inmaduros, que se les tenga que administrar la vida, administrarle, cuando digo la vida, no es darle vida espiritual, sino administrarle su manera de vivir bajo el cuidado y el encarcelamiento de la ley. ¿Qué hacía distintos al pueblo de Israel a las demás naciones? Que estaban cobijados por linderos que Dios había trazado en la ley, que no les permitían ir más allá de lo que sí fueron los paganos, que pecaron a rienda suelta, pero el pueblo de Israel estuvo allí, cubierto, cobijado por la ley, salvaguardado, ¿sí? Si cometían X o tales pecados, debían ser apedreados. Si hacían lo uno o lo otro, había toda una serie de legislación que les hacía era estar precavidos de la maldad y precavidos de que si se cometía esa maldad había consecuencia. Estaban bajo curadores y estaban bajo tutores, la ley misma. Aunque si se fijan bien, Pablo al final del versículo 3 no se refiere explícitamente a la ley, ¿cierto? Más bien dice que la condición de esclavitud era bajo el régimen de los rudimentos del mundo.
Y este concepto ciertamente ha traído una serie muy amplia de interpretaciones que van desde lo pagano hasta lo que Dios ha mandado, hasta la ley de Dios. ¿Qué debiéramos entonces entender de la expresión los rudimentos del mundo? Bueno, empecemos de lo más claro. Lo que sí es sumamente claro es que el Nuevo Testamento presenta a la humanidad antes de creer en Cristo como sujetos que estuvieron esclavos a ese algo propio del mundo. Antes de creer en Cristo, el hombre era esclavo. Y la Biblia lo llama en diferentes aspectos. Esclavo del pecado, esclavo de las concupiscencias, esclavo de la filosofía de este mundo. Es esclavo, ¿sí? Es un dulce, el pecado, la tentación, todo eso nos esclavizaba antes de Cristo. Nuestras pasiones, de nuestro corazón mismo, de nuestras concupiscencias, éramos esclavos. Pero Pablo hace una distinción especial acerca de la esclavitud. Por ejemplo, cuando les escribe a los colosenses, carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 8. Colosenses 2, verso 8. Dice el apóstol: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y ahí ya está el contexto de esclavitud, ¿sí o no? No se dejen esclavizar, no se dejen engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y sigue diciendo, ¿según qué? Las tradiciones de los hombres, las prácticas que han venido año tras año, de generación en generación, de los hombres. No se dejen engañar. Y ahí está el término, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Lo pone como en oposición al Evangelio de Cristo, los rudimentos del mundo. Ahora saltemos a los versos 20 al 22 de ese mismo capítulo 2 de Colosenses. Versículos 20 al 22. Dice el apóstol, pues si habéis muerto con Cristo, entonces aquí ya lo está poniendo a este individuo después de Cristo, después de creer, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, es decir, también muerto a los rudimentos del mundo, porque como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Fíjense, lo que expone aquí el apóstol Pablo en Colosenses es algo sumamente mundano y terrenal. Tiene que ver con el pensamiento humano, de normatividades, de reglas, de mandamientos humanos. Ahora, dentro de los creyentes gálatas, no solamente habían judíos, sino también habían creyentes gentiles. Por tanto, la aplicación del texto sobre los rudimentos del mundo tiene que cobijarlos a todos. Y recordemos que los gentiles no estuvieron bajo el rigor de la ley, como sí lo estuvieron los judíos. La ley de Dios fue dada al pueblo judío, no a los gentiles, en su momento. Entonces, si los judíos usaron las obras de la ley para alcanzar salvación, que es una distorsión del propósito de la ley,
dentro de los gentiles, dentro del paganismo, también hubo prácticas de ese orden pagano, que fueron utilizadas por ellos para pretender alcanzar el favor de sus deidades, de sus ídolos. Es decir, había algo similar, aunque lo que recibieron los judíos fue genuino, lo que replicaron los gentiles era totalmente perverso y pagano, pero había algo similar. Con esto parece que cuando Pablo se refiere a los rudimentos del mundo, se trata de un uso extensivo que cubre tanto a gentiles como a judíos, que se trata del conjunto de normas y de regulaciones por las cuales los hombres, sin importar su raza, ellos se sujetaban a dichas normas de manera esclavizante para lograr cada quien a su manera la forma de salvarse. Y es esto, hermanos, que se debe a la imagen de Dios, la cual fue impresa en los hombres desde la creación del mundo. Fíjense, Dios cuando hizo a los hombres, sin importar la raza, los creó a todos seres morales. Tanto el judío como el gentil, seres morales, responsables delante de Dios por sí mismos y responsables también por todo aquello que les rodea. Morales. Y aunque claramente los judíos fueron privilegiados con la revelación de la palabra de Dios, los paganos también tenían conciencias que les acusaban bajo criterios morales que estaban en su corazón. Por eso Pablo le escribe a los romanos, hablando de esa pecaminosidad o de la condición pecaminosa universal, se refiere primeramente a los paganos, diciendo, porque cuando los gentiles que no tienen ley, que no la tenían, no les fue dada, hacen por naturaleza, por la imagen de Dios impresa en ellos, por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, efectivamente, los gentiles, los paganos, también tenían ese criterio moral con la cual ellos empezaban a decir, esto está bien, esto está mal. Es por eso, hermanos, que en la práctica, lo que tenían en común tanto gentiles como judíos, era que se trataba de esfuerzos netamente humanos. Esto era lo que tenían en común. Esfuerzos netamente humanos, los que ellos procuraban hacer para salvarse, tal cual como lo dice Pablo, usando esas doctrinas de no manejes, ni gustes, ni aun toques. Esto se veía en los gentiles y en el judaísmo. Pero bajo el contexto, hermanos, bajo el contexto que Pablo está enseñando a los Gálatas, lo más seguro es que con esta expresión de los rudimentos del mundo, Pablo se está refiriendo o está apuntando más bien, es al rigor de la ley de Dios. Al rigor de la ley de Dios sobre los judíos, siendo que la ley es buena y que la ley es santa. Y ellos mismos, los judíos, lo que hicieron fue tomar esa bendición de Dios y la desvirtuaron, esa direccionalidad que la ley debía hacer, y la desvirtuaron y la usaron como un medio para alcanzar la bendición del Señor. Y olvidaron que la ley de Dios fue dada para advertirles, para demostrarles la condición de su corazón. Pero los judíos hicieron otra cosa. Y fíjense que tanto la idea genuina de la ley como el pensamiento erróneo de los judíos estaban enmarcados en un tiempo de servidumbre. Cualquiera de las dos visiones que pudiéramos tener de esto. Si vemos la ley como lo es,
como una expresión buena y santa de Dios para encaminar el corazón del hombre a que lo conozca y reconozca su maldad. Fue un tiempo de servidumbre, y aún como lo veían los judíos de su tiempo, que estaban enmarcados abrazando la obra de la ley como un medio para salvarse, también es considerado como un tiempo de servidumbre. Mientras que para Dios el propósito de la ley era someter al pueblo a sus mandamientos, tanto morales como de carácter ceremonial, de carácter nacional, y con ello prepararlos ¿para qué? Para la venida del Mesías. Eso era. Los judíos, ¿qué hicieron? Ellos entendieron mal esta administración de parte de Dios y se esclavizaron a la ley, como si el esforzarse en su cumplimiento, en el cumplimiento literal de la letra, les pudiera salvar. Pero venido el Mesías, aún ellos, los judíos, pretendieron quedarse bajo la sujeción de la ley, como mecanismo de autojustificación, atrayendo incluso a los gentiles a las prácticas de las obras de la ley por medio de la justificación. Por eso es que este pensamiento de considerar los rudimentos del mundo como la ley de Dios se extiende también a los gentiles, porque los gentiles también estaban siendo involucrados, los creyentes gentiles, en esta expresión errada de los judaizantes. Pudiéramos decir entonces, hermanos, que las prácticas judías, que obviamente sobrepasan en verdadera piedad a las obras que el paganismo haya tenido en todos sus cultos idolátricos, pero aún así, siendo la ley de Dios que es buena, estaba siendo usada de una manera incorrecta. Claro que las prácticas, hermanos, que esas prácticas paganas son esclavizantes. Y solo mire usted a cualquier religión pagana, ¿sí? Están esclavizados a esas prácticas. Y pudiéramos llamarlas también rudimentos del mundo. Pero bajo la enseñanza de Pablo a los Gálatas, no podemos creer que Pablo se refiere a las prácticas pecaminosas del paganismo, por más que éstas estuvieran cargadas de moralidad. Pero tampoco Pablo se dirige solamente a los creyentes judíos, dejando por fuera a los creyentes gentiles. Pues el problema judaizante estaba envolviendo tanto a judíos como a gentiles por el mal uso de la ley de Dios. Ahora, dicho esto, nosotros podemos ilustrar las palabras del apóstol con la tutoría que tienen los padres que preparan a sus hijos. Que preparan a sus hijos. ¿Para qué? Para que puedan ellos hacer frente al mundo con todos los desafíos y tentaciones. Que ya siendo instruidos en la verdad, siendo instruidos en la Biblia, esta es la aplicación, siendo instruidos en la Biblia, los hijos pueden salir victoriosos si en realidad han madurado. No hay otra manera. Mientras que los hijos están bajo el gobierno de la casa, los padres instruyen a sus hijos aún bajo criterios también del no manejes, ni gustes, ni aún toques. ¿Cierto? No necesariamente vamos al detalle de la escritura, pero decimos no coma, no coja, no bebe, no mire, no haga. Están bajo el rigor de una instrucción, de un tiempo de preparación. Un tiempo de preparación. Mientras los hijos están bajo el rigor de las leyes de la casa, ellos, ¿qué pasa? No tienen la autonomía de hacer lo que bien les parezca. Y aunque para algunos hijos les parezca un yugo que no quisieran llevar, algo que es pesado, hermanos, esto es de valorar la importancia de ese tiempo de preparación que le llevará a que
a la madurez necesaria que será muy útil para una vida de completa libertad cuando salga de su casa paterna. Es importante, sumamente importante. Los judíos estuvieron sujetos por mucho tiempo a la enseñanza didáctica de Dios por medio de ceremonias, de sacrificios, de todo el sistema sacerdotal, etc. Allí, siendo instruidos, enseñados, todo apuntaba a Cristo, una y otra vez, ofrendas, sacrificios, prácticas de purificación. Se trataba de enseñanzas diseñadas para su inmadurez. Fueron tratados como ¿qué? Como niños, bajo tutores, bajo curadores. Y es interesante que, aunque de manera completamente desvirtuada, también en el mundo gentil, estos rudimentos se veían en la construcción de altares, en la construcción de templos, en las prácticas de sacrificios y ofrendas. Esto también se veía en el paganismo. Pero en todo caso, las experiencias religiosas de este mundo, esto es a lo que tenemos que llegar, que esas experiencias religiosas de este mundo pueden estar dentro de la gama de lo santo a lo profano. Y aún en lo santo, aún en ello, puede tornarse como una piedra de tropiezo para todo aquel que no ha entendido que la provisión de Dios en lo que respecta a la obediencia de la ley se trata de un camino de preparación y solamente de preparación. ¿Para qué? Para recibir al Salvador. De preparar al individuo en su corazón de que es un miserable pecador y que necesita la provisión de Dios, la herencia en Cristo Jesús, la salvación. Pareciera que aún en nuestros días, hermanos, hay muchos que viven como si Cristo no hubiese venido. Aún en la iglesia del Señor, pareciera como si Cristo no hubiese venido, como si Dios el Padre no haya intervenido en la historia de los hombres, trayendo el cumplimiento de esa etapa de preparación. ¿Y qué es lo que hacen? Procuran vivir sus vidas sujetos a principios legalistas, a normativas del orden del no manejes, ni gustes, ni aún toques, y con ello pretender alcanzar prestigio y reputación en este mundo. Eso se ve. Y están en la misma condición que los Gálatas. Sí, yo soy salvo por Cristo, porque yo he creído por Cristo, pero tengo que hacer para ganar delante de Dios y de los hombres reputación. Y simplemente se están convirtiendo en religiosos. Religiosos que cumplen por cumplir. Pues es de anotar que aunque el creyente ya no está bajo el rigor pedagógico de la ley, en la madurez que ha encontrado en Cristo, encuentra que la obediencia a la voluntad de Dios cobra una mayor dimensión. No es cumplir por cumplir, no es mirar la ley de Dios como si no hago, ¿qué pensará el uno? Si hago esto, ¿qué pensará el otro? No, el que ha encontrado la madurez en Cristo, ha encontrado la salvación, entiende que la obediencia a la voluntad de Dios es sumamente especial, donde entiende que no hay mayor delicia que hacer lo que Dios quiere que hagamos. No es por obligación, es por amor. Esto es muy diferente a aquel religioso que cumple por el qué dirán. ¿Qué dirán si no voy a la iglesia? ¿Qué dirán si no oro? ¿Qué dirán si no escudriño las Escrituras? ¿Se ha puesto a pensar qué piensa Dios?
Es un esclavo, un niño, un inmaduro. Y esto es porque es eso, esclavo de sus obras, y aún no ha experimentado la libertad que viene de la gracia de Dios, una libertad que le permite hacer lo que es bueno, lo que es de buena reputación, lo que le agrada a Dios. Hoy los impíos, por más religiosos que puedan ser, están bajo cadenas de absurdos cumplimientos. Pero este problema, hermano, porque uno puede decir, sí, esto es problema del católico. Tiene que ir a misas, se murió el pariente, tiene que ir a misas para ver si lo rescata de las llamas del infierno. Tiene que pagar, tiene que hacer, tiene que postrarse, yo no sé qué más cosas. Pero este problema no es ajeno para los que han hecho del cristianismo una religión mundana. Han hecho una religión mundana donde la práctica únicamente es para satisfacer su conciencia. Su conciencia. Pero que realmente la religión para ellos es un lastre, son cadenas que le atan a no hacer lo que verdaderamente quieren hacer. Y es ser guiados por las concupiscencias de su corazón no arrepentido. La pregunta es clara, hermanos. ¿De qué lado usted se encuentra? ¿Usted está anclado en la experiencia del paganismo, de religiones y de filosofías de hombres? ¿O aún está bajo el tiempo de verse culpado por la ley? En ese tiempo preparatorio, todavía usted lucha y está bajo esa sujeción de la ley que le culpa. Y usted se ve culpable por la ley de Dios, pero no ha avanzado. Se queda inmóvil, inutilizado, porque no se ha arrepentido de sus pecados. De ser así, es que usted aún es un niño sujeto a esclavitud. Sujeto a esclavitud. Que se ha acercado a la religión y se ha apropiado de ella para que le digan qué debe hacer. Viene a la iglesia para que le digan qué debe hacer. Y esto se lo dicen una y otra vez, pero en su inmadurez no hace nada de lo que debe hacer. Ya sabe lo que está mal en su vida. La ley se lo ha declarado. Y sabe que Cristo es quien puede resolver la situación del pecado. Pero aún con todo, no avanza. Se estanca. Se siente pecador, pero no se arrepiente de su pecado. Y ahora pretende que con ser religioso puede encubrir sus pecados. Hermanos, para eso no es la ley. Para eso no es la religión. La ley ha de servirle como un tutor y un curador que ha de ayudarle en la inmadurez para que forme el pensamiento claro y genuino de la condición de su corazón delante de Dios. Y así disponerlo, ¿para qué? Prepararlo para el arrepentimiento que lleva a la salvación. No hay otra manera. ¿Dónde está usted parado delante de Dios? Redundando en la religiosidad, diciendo, sí, soy pecador. ¿Y qué ha hecho con eso? ¿Qué ha hecho con Cristo? Cristo no ha llegado a su vida. Cristo no le ha salvado. Y puede citarme la Escritura completamente, pero si no se ha arrepentido, es porque usted no le pertenece a Cristo. Y es un esclavo de la ley.